Hola, yo soy Lalo Cortés y soy artista de Neo Soul de acá de la ciudad de Bogotá. Y estos mis favoritos del CDM. Mi primer favorito del CDM, sin lugar a dudas, es la revista A Contratiempo. Yo no conocía esta revista. Llegué acá y me di cuenta de que recopila un montón de información muy interesante. Y en lo personal, para mí siempre ha sido una incógnita muy grande el tema del hip hop en Colombia y cómo se desarrolla, porque pues una cosa es la historia en Estados Unidos, otra cosa es la historia acá del país y de Bogotá. Acá en La Contratiempo encontré varias cosas, entre esas pues la historia de Tormenta Rap, que es una agrupación que hizo un plantón en lo que es el Conservatorio del Tolima, que queda en Ibagué, que es como la famosa conocida capital de la música, así se le llama, pero también como de esa frontera entre lo académicamente correcto y lo académicamente incorrecto, que sería lo que, pues el rap, ¿no? Entonces ellos como haciendo toda su expresión cultural afuera del conservatorio, marcando así como una línea y una brecha muy grande que hay entre estos dos mundos. Yo me siento muy identificada con eso porque yo crecí en estos dos mundos, en lo académico del jazz, estudiando música, pero también en la calle, siendo corista de un montón de raperos y entendiendo esta cultura como algo más allá de lo que me pintaron desde niña. También hay una investigación muy importante de esta revista que habla del breakdance y de un grupo que se llama Bones Breakers. Y esta cuestión es la que yo venía diciendo que me cambió un poco la perspectiva de la historia del hip hop en el país, y es que esto no empezó en los 90, esto empezó mucho antes. Este grupo estuvo activo más o menos desde 1984 y fueron los pioneros de esta cultura en el país. ¿Y qué es lo que pasa? Antes había un auge muy grande, antes esto era de moda, antes tanto la ropa como la estética, como estos bailes que se veían en las películas gringas, era un auge aquí en la ciudad y en el país, pero también muestran a lo largo del artículo, que es un artículo de John Jairo Uribe Sarmiento, en el que él muestra cómo esta visión popular, también por esa inclusión de las clases populares dentro de lo que era el breakdance, hizo que se le viera como algo malo de un tiempo para acá. O sea, antes de los 90, más o menos en 1988, empezó viéndose como algo eh, no lo suficientemente culto quizás y underground. Entonces se le trataba a las personas que hacían parte de la cultura como gamines, como ladrones, como pandilleros, y entonces empezó a generarse esa creencia alrededor de lo que era el hip hop y lo que era el breakdance. Entonces esto empezó a decaer y empezó a volverse mucho más underground a partir de ese momento, y ya en los 90 pues es el hip hop como lo veníamos viendo, pues por lo menos yo desde chiquita lo veía así, que era una cuestión supremamente underground, una cuestión de barrio. Pero lo que yo concluí alrededor de esta investigación es que, claro, esto se volvió de esta forma porque las personas que podían ir a Estados Unidos en ese momento, que de pronto eran de un estrato social mayor, no fueron personas que dejaran esa cultura como solamente en ese lugar de privilegio, sino que compartían, y el breakdance era compartido por todas las clases sociales, no habría brechas sociales. Pero cuando eso se empieza a ver, pues ahí empieza a haber una segregación muy, muy grande. Entonces hablan de un personaje muy importante que se llama William Red Pollo, que él fue como uno de los precursores, y también hablan de algo muy, muy interesante, y es que mencionan esta biblioteca y que el junte que ellos hacían bailando era en el ingreso, en el hall de ingreso del Teatro de Embajador, que eso queda aquí al frente, y ahí se juntaban y ahí bailaban, pero entonces ahí les caía la policía y lo que ellos decían era como, pues, esta actividad es arte, pero no nos abren las puertas del teatro para presentarlo como tal. Entonces esto es de la calle también. Entonces se los llevaban y entonces empezó a generarse toda esta cuestión de cosas de calle, cosas marginadas, y por eso es que el hip hop tomó el lugar que tomó. Me parece muy interesante verlo desde esa óptica de lo que fue antes y de que estas personas hicieron todo un proceso en el que pues trajeron esta cultura al país, se popularizó por un momento, pero de un tiempo para acá como comenzó a ser una cosa de calle, comenzó a ser una cosa más
universal en el sentido en el que todos podían compartirlo de cualquier lugar en general, pues la marginalidad ocupó más la mente de la gente que otras cosas y comenzaron a estigmatizar un montón las personas que hacían parte de la cultura, siendo que la cultura del hip hop ha sacado, y realmente eso fue lo que venía haciendo África Bambaataa, que es uno de los precursores más importantes del hip hop en Estados Unidos, y era, pues esto es una cultura para sacar a las personas de la calle, para darles una segunda oportunidad, para poder mostrar que la cultura puede más que la violencia. Y eso no se entendió del todo aquí, también por la época en la que entramos, que los 90 pues fueron una época muy violenta en el país. Entonces eso fue lo primero que investigué, que tiene que ver con esta revista de Contratiempo. Y pues también tuve la oportunidad de mirar este libro que se llama Impresiones y expresiones del hip hop de la localidad de Santa Fe, que es un libro que pues desde la alcaldía, y pues era muy interesante porque pues o sea, como que confirmaba lo mismo, y era pues de que los hip hoppers y las personas que hacen parte de esta cultura son herederos de la esperanza frustrada. Entonces, por eso es que todo ese discurso se centra en la misma identidad de la calle y de esa falta como de apertura del mundo ante esta cultura que al final es muy rica en muchas cosas. Y obviamente la misión del hip hop es contrarrestar la violencia. Y pues por la actuación de unos pocos se ve afectada la mayoría de las personas que hacen este género, y no solo este género, sino que pertenecen a esta cultura. Y pues nada, también tengo acá un libro de Idartes, que es el del 18 Festival Hip Hop al Parque. Y aquí es muy lindo porque me encuentro con caras conocidas. También me enteré que vino DJ Premier, uno de los DJs más importantes de la historia del hip hop, vino a Colombia, pero pues obviamente yo en esa época pues no, o sea, estaba en el colegio, entonces pues no tenía ni idea, pero pues vino y dio un taller gratis. Entonces enterarse de eso también es muy chévere. Ver personas como Apache, yo he tenido la oportunidad de grabar par voces para Apache. También está DJ Lolita, que yo he trabajado con ella de la mano de Liana. Y DJ Lolita, pues en su carrera ha hecho un montón de cosas. También ha mostrado a las mujeres en el lugar del DJ y ha mostrado ese papel de la mujer. Y pues trabaja conmigo, la admiro mucho. Está Lía Samantha, que es una exponente afro, también no solamente de la música, sino de la estética y la cultura. También tengo el gusto de conocerla. Y también aparece DJ Soft Killer, que DJ Soft Killer es el DJ que me acompaña a mí pues en mi música. Él toca conmigo y él hizo parte de mi álbum, y también que él esté aquí y que esté en la biblioteca me da como una luz y una esperanza de que realmente pues se le esté dando lugar a esta cultura en este país y en la música. Bueno, mi siguiente favorito es este libro que habla de Mompox, Música, Autores y Notas, una visión histórica y social, de Jesús Zapata Obregón. ¿Por qué me parece importante este libro y por qué me llamó la atención en primer lugar? Porque Mompox no es un lugar que uno escuche nombrar mucho, por lo menos en la academia musical, y es supremamente importante para la historia de la música en general. Es un lugar que ha sido invisibilizado, creo que también por ser un lugar no cercano a la capital y a lo que pasaba como en ciudades un poco más grandes, pero sin embargo es un sitio que me parecía muy chévere, y pues llegué como con la intención de preguntar un poquito acerca del jazz y de pues como el acercamiento del jazz dentro de lo que estaba acá. Pero terminé sacando otras conclusiones porque al final de jazz está esta orquesta jazz band donde están todos los integrantes, pero no cuenta mucho de la historia del jazz, sino que más bien yo me puse a investigar en este libro acerca de lo que representó Mompox y lo que era musicalmente hablando y culturalmente hablando. Entonces, pues bueno, acá vemos que está esta banda de jazz, pero lo interesante, por lo menos acá en Colombia, y lo que pasaba allá en Mompox, es que se comenzó a dar un montón de pues, fusiones y
pues, relaciones entre lo que sería lo tradicional con lo de allá, con lo estadounidense o lo europeo, por lo que Mompox es un puerto, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque en los puertos es donde suceden las cosas más y donde surgen las cosas más impactantes para la historia de la música. Entonces pongo en relación a New Orleans, que también era un puerto. Mompox era un puerto que tenía una confluencia con un montón de ríos, el río Cesar, el Magdalena, el río Cauca, el río también San Jorge, y pues era un lugar que conectaba un montón de cosas. Entonces aquí pues obviamente vemos que la orquesta jazz band tiene una formación de brass como tradicional, que tiene pues el saxofón, pero también el clarinete es muy importante porque el clarinete pues es un elemento que no hacía necesariamente parte de lo que sería una brass band, pero pues el que aquí está. Y la tumbadora, que es como este tambor pues que le da ese elemento más tropical. Eh, pero sí, o sea, realmente yo resalto de este libro, sobre todo es como ese recorrido histórico por la música y por la visibilización de un lugar que no ha sido lo suficientemente visibilizado. Entonces, pues acá está como esta recopilación gracias a Colculturas y a la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, que eso fue pues la razón por la cual esto se pudo dar y esto pudo ser posible. No solamente hay recopilación de datos de las bandas, sino que hay fotos, hay como una recopilación muy completa, tanto en términos de información como visuales de lo que sucedía. Y pues sí, fue el primer puerto como fluvial de uno de los primeros de aquí del país, y eso fue lo que logré como encontrar en este libro. Mi tercer favorito es este libro de Peter Wade que se llama Música, Raza y Nación. Yo me centré mucho en el capítulo que se llama Una nación multicultural. Este tema me atraviesa un montón porque creo que mi discurso todo el tiempo está hablando de la identidad y de uno cómo se relaciona con eso. Y a veces cuando se piensa en Colombia y en esta multiculturalidad, se invisibiliza toda esa homogenización a la que estamos sometidos bajo la mirada externa pues, que hay en el país. Entonces, por lo menos identitariamente para mí siempre fue muy difícil encontrarme dentro de esto que dicen que es súper diverso, pero pues creciendo en una ciudad como Bogotá, que es supremamente blanco mestiza, obviamente para mí fue un problema poder encontrar esa identidad. Y realmente yo me conecto mucho con este tema porque esa homogeneidad que hace que todo sea más rentable, obviamente nos categoriza mucho en un lugar donde yo nunca me sentí categorizada de ninguna forma. Y también por eso es que esa construcción identitaria de ser una mujer afro-rola, porque eso es lo que soy yo, una mujer afro-bogotana, pues es como todo lo contrario de lo que se pinta por fuera del país. Y en este libro se retrata muy bien y habla de eso, como de cómo esa versatilidad cultural se muestra como una mercancía, pero al final ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que somos porque nos han metido un montón de ideas a la cabeza que no son. Entonces, claro, ¿qué es la identidad? Entonces, la identidad cultural, ¿cómo podemos llegar a esa identidad cultural? Hay muchos artistas que llegan, cogen un montón de elementos, los vuelven famosos, de la tradición, pero al final eso que tiene que ver con su identidad como tal. Son todas esas preguntas que me surgen y me conectan un montón con lo que yo hago y con lo que yo soy. Y mi cuarto y último favorito de esta serie de investigaciones que estoy haciendo aquí en la Biblioteca Nacional, pues está el lugar de la nostalgia. Entonces, claro, me puse a preguntarme, bueno, yo qué quiero averiguar, yo qué quiero saber, yo a qué lugar quiero llegar. Entonces, esto hace parte de la historia, de mi historia. Y ahí recordé que hay una persona que es muy importante para mí, que hace parte de la historia. Y dije, ¿qué tal que encuentre algo de él? Y precisamente lo logré encontrar y fue a mi tío Harold Ararat, que él fue uno de los primeros ganadores como intérprete del Mono Núñez de la cuarta edición.
y fue ganador como solista interpretando este pasillo de José A. Morales que se llama Pescador, Lucero y Río. Entonces, pues nada, aquí tengo la partitura de las ediciones del cancionero de José A. Morales de esta edición del Mono Núñez. Entonces aquí está. Y pues es muy interesante porque yo hablando con mi tío, como que yo le preguntaba, y de hecho fue hace muy poco, por eso me parece tan curioso que esto esté pasando ahora, y era, tú tienes que ser consciente que tú haces parte de la historia del país, o sea, tú fuiste ganador de uno de los concursos más importantes para la música de acá. Pero claro, él cuando cantó y él estuvo aquí haciendo toda su cuestión, después se fue a Ámsterdam, se fue a Holanda a vivir, se radicó allá y se quedó por allá. Y creo que él no es consciente de lo que representa su participación y de lo que representa que él haga parte de esa historia. Y la Biblioteca Nacional lo tiene. Entonces, pues aquí tenemos como un archivo más grande donde está pues el manual. De hecho, encontramos el manual de esta cuarta edición de lo del Mono Núñez. Entonces aquí está como las instrucciones. Y aquí están algunas notas de prensa de ese mismo eh, concurso de ese año. Aparecen los nombres de los compositores, pero no aparecen los nombres de los intérpretes como tal. Aunque sí encontramos una tesis de grado que estaba registrada que menciona a mi tío, lo menciona dentro de los ganadores de ese año. Entonces, digamos aquí en esta nota de prensa se menciona a José A. Morales, que es el compositor del pasillo que cantó mi tío. Entonces, pues, esto está acá, de 1978, un recorte de prensa. Y pues también, pues, me parece muy lindo que este sea mi cuarto y último favorito porque para mí es un homenaje a mi familia, porque al final yo sí creo que la música se hereda, que la música se siente y pues quién diría que yo terminaría siguiendo los mismos pasos de él, de otra forma quizás, pero también recordando y dándole ese valor que merece pues esta historia. Y por eso este es mi cuarto favorito. Y bueno, estos fueron mis favoritos del CDM. Les quiero invitar muy especialmente a que no se pierdan la oportunidad de venir aquí a investigar sobre la historia del país, pues la historia suya, porque es de todos en general, que dejen de pensar que quizás aquí solamente hay cosas clásicas o solamente hay partituras o solamente hay cosas del 1500, no, o sea, realmente esto va desde el momento, desde el inicio hasta la historia del sol de hoy. Hay mucha historia sobre todo lo que ustedes quieran encontrar, entonces dense la oportunidad de venir porque realmente a mí me sorprendió lo que encontré, sobre todo por la parte del hip hop. Yo no sabía que iba a encontrar y fue como una mina de oro que fue, oh, qué chévere todo esto que pasa alrededor de la música en el país. Entonces no se pierdan esa oportunidad y si estudian música, si estudian investigación, esto es un lugar que les va a aclarar muchas dudas y seguro encuentran lo que están buscando, se los prometo.